Tenochtitlán, fundada en 1325, era mucho más que una ciudad. Era el corazón palpitante del imperio mexica. Construida sobre el lago de Texcoco, sus calzadas conectaban islas, sus canales permitían navegar en canoas, y sus templos se alzaban como símbolos de poder y fe. El templo mayor dominaba el paisaje, recordando a todos la fuerza de los dioses y la grandeza de los mexicas. En los mercados, como el de Tlatelolco, se podían encontrar desde cacao y plumas preciosas hasta herramientas y alimentos. Los cronistas españoles quedaron asombrados. Describieron la ciudad como una nueva Venecia, con una organización que superaba a muchas urbes europeas. Moctezuma, el tlatoani, gobernaba con autoridad casi divina. Sus súbditos lo veneraban, pero también temían sus decisiones. El imperio se sostenía gracias a tributos de pueblos sometidos, muchos de los cuales resentían el dominio mexica y esperaban una oportunidad para liberarse. La vida en Tenochtitlán estaba marcada por rituales, sacrificios humanos y profecías. Una de ellas hablaba del regreso de Quetzalcóatl, un dios que había partido hacia el oriente. Cuando en 1519 llegaron los hombres de Hernán Cortés, con sus barcos, caballos y armas desconocidas, algunos interpretaron su llegada como el cumplimiento de esa profecía. Lo que estaba por comenzar no era solo un encuentro entre dos culturas, era un choque brutal entre dos mundos. La grandeza de Tenochtitlán estaba a punto de ser puesta a prueba por fuerzas que jamás había enfrentado. La ciudad más poderosa de América se preparaba sin saberlo para el inicio de su caída. En noviembre de 1519, Hernán Cortés y sus hombres llegaron finalmente a las puertas de Tenochtitlán. La ciudad los recibió con asombro. Moctezuma, el tlatoani mexica, decidió abrirles las puertas, convencido de que aquellos hombres extraños podían ser enviados de los dioses. Algunos relatos cuentan que Moctezuma creyó que Cortés era la encarnación de Quetzalcóatl, el dios que según las profecías regresaría desde el oriente. Los conquistadores quedaron maravillados por la riqueza y el orden de la ciudad. Calles limpias, mercados vibrantes, templos imponentes y un sistema de canales que recordaba a las grandes urbes europeas. Sin embargo, detrás de la admiración se escondía la ambición. Cortés no veía solo belleza, veía oro, poder y la oportunidad de conquistar un imperio. La relación entre españoles y mexicas fue tensa desde el inicio. Moctezuma ofrecía regalos y hospitalidad, pero los conquistadores exigían más. Cortés, astuto, decidió tomar al emperador como rehén dentro de su propio palacio. Con Moctezuma bajo control, intentó gobernar el imperio desde las sombras. La situación se volvió insostenible. Los españoles no respetaban las tradiciones mexicas y su codicia por el oro aumentaba cada día. El punto de quiebre llegó con la llamada matanza del Templo Mayor. Cuando los españoles asesinaron a nobles mexicas durante una ceremonia religiosa. La ciudad estalló en furia. Moctezuma, debilitado y desprestigiado ante su pueblo, murió poco después en circunstancias misteriosas. Algunos dicen que fue apedreado por su propia gente, otros que los españoles lo asesinaron. Lo cierto es que con su muerte se rompió cualquier posibilidad de paz. El encuentro de dos mundos había terminado en traición y violencia. Lo que comenzó como un recibimiento solemne se transformó en odio y guerra. Tenochtitlán estaba lista para luchar por su supervivencia. Junio de 1520. La tensión en Tenochtitlán había alcanzado su punto máximo. Tras la muerte de Moctezuma, los mexicas se levantaron con furia contra los españoles. Hernán Cortés y sus hombres, conscientes de que la ciudad ya no era segura, planearon una huida desesperada. En la oscuridad de la noche, cargados con el oro que habían saqueado, intentaron escapar por las calzadas que conectaban la ciudad con tierra firme. Pero los mexicas estaban preparados. Desde los templos y los canales, lanzaron flechas, piedras y lanzas contra los invasores. El lago se convirtió en un escenario de muerte. Los españoles, junto con sus aliados tlaxcaltecas, fueron atacados sin piedad. Muchos murieron ahogados al caer con el peso del oro. Otros fueron alcanzados por proyectiles. La sangre tiñó las aguas del lago de Texcoco. Este episodio pasó a la historia como la Noche Triste. Cortés, derrotado y humillado, lloró bajo un árbol en las afueras de la ciudad. La imagen del conquistador que hasta entonces parecía invencible, se quebró en ese instante. Sin embargo, su ambición no se apagó. La derrota lo llenó de rabia y lo impulsó a reorganizar sus fuerzas. La Noche Triste fue más que una batalla. Fue un símbolo del poder mexica y de la fragilidad de los conquistadores. Demostró que la resistencia indígena podía infligir un golpe devastador, pero también marcó el inicio de una nueva estrategia. Cortés comprendió que no podía vencer solo con sus hombres.
Necesitaba más aliados, más armas y un plan para destruir la ciudad desde sus cimientos. La derrota de aquella noche se transformó en el preludio de una guerra aún más brutal. Tenochtitlán había defendido su honor, pero la batalla final apenas comenzaba. En mayo de 1521, Hernán Cortés regresó a Tenochtitlán con un ejército mucho más poderoso que el que había huido en la Noche Triste. No venía solo. Miles de aliados indígenas, especialmente los tlaxcaltecas, se unieron a su causa. Cortés había comprendido que la clave para vencer al imperio mexica no estaba únicamente en las armas europeas, sino en aprovechar el resentimiento de los pueblos sometidos. Con ellos construyó un plan meticuloso: bloquear la ciudad por tierra y por agua. Para dominar el lago de Texcoco, mandó fabricar 13 bergantines, barcos de guerra que podían moverse con facilidad y atacar desde los canales. Era una innovación que los mexicas jamás habían enfrentado. El sitio comenzó con una brutalidad implacable. Día tras día, los españoles y sus aliados avanzaban por las calzadas, destruyendo templos y casas, cortando los suministros de agua y alimentos. Los mexicas, liderados por Cuauhtémoc, resistieron con valentía. Desde las azoteas lanzaban flechas y piedras. Desde las canoas atacaban los bergantines. Y en cada esquina defendían su ciudad con una ferocidad que sorprendía a los conquistadores. Pero el hambre y las enfermedades comenzaron a debilitar a la población. La viruela, traída por los europeos, se propagó con rapidez, causando estragos entre los habitantes. El lago, antes fuente de vida, se convirtió en un campo de batalla lleno de cadáveres. Las batallas eran sangrientas y prolongadas. Cada calle, cada templo, cada canal se transformaba en un escenario de lucha. Los mexicas peleaban con el orgullo de quienes defienden su hogar, mientras los españoles avanzaban con la certeza de que la victoria estaba cerca. Cuauhtémoc, joven y valiente, se convirtió en símbolo de resistencia. No se rindió, aun cuando la ciudad se desmoronaba. Sus palabras alentaban a los guerreros a seguir luchando, aunque la derrota parecía inevitable. El sitio duró más de 3 meses. Fue una guerra de desgaste, donde la grandeza de Tenochtitlán se consumía poco a poco. La ciudad que había sido la joya de América se transformaba en ruinas. El humo de los templos incendiados cubría el cielo, y el llanto de los habitantes resonaba en cada rincón. El sitio de Tenochtitlán no fue solo una batalla militar, fue el enfrentamiento de 2 mundos, el choque de culturas y el inicio de un nuevo orden. La resistencia mexica mostró al mundo su fuerza, pero la superioridad militar y las alianzas de Cortés terminaron inclinando la balanza. La caída estaba cerca, y el destino de un imperio se sellaba día tras día. El 13 de agosto de 1521, después de más de 3 meses de sitio, Tenochtitlán finalmente cayó. La ciudad, que había sido el orgullo del imperio mexica, la joya de América, se encontraba en ruinas. El hambre había consumido a sus habitantes, las enfermedades habían debilitado a los guerreros, y las batallas constantes habían reducido templos y palacios a escombros. El lago Texcoco, que alguna vez reflejó la grandeza de la ciudad, ahora estaba cubierto de cadáveres y humo. Cuauhtémoc, el joven emperador, resistió hasta el último momento. Con apenas 17 años, se convirtió en símbolo de valentía y dignidad. Sus palabras alentaban a los mexicas a luchar, incluso cuando todo parecía perdido. Pero aquel día, rodeado por los bergantines españoles y los miles de aliados indígenas de Cortés, fue capturado. La imagen de Cuauhtémoc, llevado ante Cortés, marcó el final de una era. Según los cronistas, el emperador pronunció una frase que aún resuena en la memoria. «Ya estoy en tus manos. Toma ese puñal y mátame de una vez». Era la voz de un líder que prefería la muerte antes que la humillación. La caída de Tenochtitlán no fue solo una derrota militar, fue el inicio de un nuevo orden político, social y cultural. Los españoles comenzaron de inmediato a construir sobre las ruinas. Donde antes se alzaba el templo mayor, levantaron iglesias. Donde había palacios mexicas, erigieron edificios coloniales. La Ciudad de México nació sobre los restos de la capital mexica, convirtiéndose en el corazón del virreinato de la Nueva España. El legado de la caída es complejo. Por un lado, significó la destrucción de una civilización que había alcanzado un nivel de organización y esplendor extraordinario. Se perdieron tradiciones, conocimientos y símbolos sagrados. Por otro lado, dio inicio a un proceso de mestizaje que definiría la identidad de México. La mezcla de lo indígena y lo europeo creó una nueva cultura, con raíces profundas en ambos mundos. La historia de Tenochtitlán es también la historia de la resistencia. Los mexicas lucharon con una fuerza que sorprendió a los conquistadores. Aunque fueron derrotados, su valentía quedó grabada en la memoria colectiva.
Cuauhtémoc se convirtió en héroe, en símbolo de dignidad frente a la adversidad. Su figura ha sido recordada en monumentos, calles y plazas, como representación del espíritu indomable de los pueblos originarios. La caída de Tenochtitlán cambió para siempre el destino de América. Fue el inicio de la colonización, de la imposición de nuevas religiones y sistemas de gobierno, pero también el nacimiento de una nueva identidad. México es hoy resultado de ese choque brutal entre dos mundos. La sangre derramada, las ruinas de los templos y las palabras de Cuauhtémoc siguen recordándonos que la historia no es solo triunfo o derrota, sino también memoria y legado. Cada 13 de agosto, la fecha de la caída, se recuerda no solo el fin de un imperio, sino la fuerza de un pueblo que defendió su ciudad hasta el último aliento. Tenochtitlán no desapareció del todo. Vive en la memoria, en las tradiciones, en el orgullo de quienes reconocen que bajo las calles de la Ciudad de México aún laten las piedras de aquella capital grandiosa. La caída de Tenochtitlán es una lección sobre la fragilidad del poder, la ambición desmedida y la resistencia humana. Es un recordatorio de que incluso en la derrota puede haber dignidad y de que los pueblos que luchan por su libertad nunca son olvidados. El legado de aquel día sigue vivo, inspirando a generaciones a mirar hacia el pasado para comprender el presente y construir el futuro.